Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional de esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 70, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Oración del Menesteroso. Oración del Menesteroso. Vamos a buscar nuestra porción de esta mañana que nos va a servir para meditar en este tiempo devocional, que el día de hoy es el Salmo 70, que dice: Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Bien, este Salmo número 70 es un salmo de lamentación, es una repetición del Salmo número 40, es la descripción del pobre y del necesitado, que agregan un elemento necesario para animar al pueblo durante sus aflicciones. Y bueno, es un salmo que se usa o que fue usado en ese instante como un poema para una descripción de una oración particular. La razón para esta duplicación de este salmo no es clara, pero posiblemente llegó a reeditarse o a reusarse para alguna festividad particular. Así que presenta la oración por la liberación de los enemigos y por la confusión de estos, y la petición de la felicidad de aquellos que buscan a Dios, y esa confesión de aflicción y ruego urgente donde pide socorro. Es este salmo un grito con esta premura para que Dios se apresure a salvarle. En algunas ocasiones podemos nosotros pensar que el salmo se trata de una petición, pero es más que esto. Es un salmo para recordar. Es probablemente esto lo que nos lleve a concluir que el salmo es una petición para que Dios recuerde la plegaria del salmista y lo libere. Sin embargo, también puede ser una oración que le recuerda al salmista el poder y la bondad de Dios. Este salmo es prácticamente idéntico al Salmo 40 que ya hemos leído. Y podemos preguntar, ¿por qué aparecen dos veces estos versículos en el libro de los Salmos? No hay una respuesta exacta, pero parece que se han buscado que estos versículos salgan o se extraigan del Salmo 40 con alguna finalidad en específico. Nosotros podríamos hacer lo mismo cuando hemos leído alguna porción de la palabra, alguna porción de la Biblia, y estamos tan interesados en una porción que se vuelve algo significativo para nosotros. Esta oración se caracteriza por su urgencia y su sencillez. Comienza y termina con la petición de una ayuda pronta, entre tanto que el salmista brevemente pide el juicio en contra de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. Basa esta súplica en su propia necesidad y en el poder de Dios. Y hay en esta oración un tiempo de opresión y peligro. Hay muy pocas variaciones con respecto al Salmo 40, pero el sentido del Salmo nos transfiere esta urgencia de liberación, pues el salmista se siente perseguido y atribulado. Su petición se fundamenta en la aflicción que experimenta y reconoce que el Señor es su ayuda y libertador. En su oración pide una intervención de Dios en su favor. Posiblemente en su forma original esto
en cuanto a que el salmo fuera utilizado en la liturgia del templo, nos hace pensar que en esta sección del Salmo 40 se incluía también para enfatizar y para transmitir la súplica de una persona que adora cuando se siente en una crisis mayor. Quizá este salmo proviene de una época anterior al exilio, ¿sí? Y por eso aún no podemos ver en este salmo las condiciones de destierro que sufrieron en Babilonia. El poema presenta las características de las súplicas individuales, la particular relación y los paralelismos que se presentan con el Salmo 69 nos es digna de mencionar. En ambos poemas se revelan las peculiaridades sobre el sentido de urgencia, invocación del juicio sobre los que se oponen a la justicia divina y apelar a Dios con base a las necesidades personales. Además, el Salmo 40, del cual el Salmo 70 recibió su contenido, también tiene algunos elementos parecidos al Salmo 69. Es este salmo que comienza, como hemos dicho, con esta petición de ayuda y súplica. Aquí en el versículo 1 dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. El salmo comienza con una súplica en la que pide a Dios socorro y liberación. Se revela el ambiente psicológico del salmista en la urgencia del clamor. La crisis debió haber sido de gran magnitud, pues las peticiones en torno a sus enemigos ponen de manifiesto deseos intensos y firmes. Para el versículo 2 al 4 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás, y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación, engrandecido sea Dios. En esta sección del poema se presentan peticiones en torno a sus enemigos que revelan algunas de sus características. El salmista pide que sus adversarios sean avergonzados y confundidos, que retrocedan y que reciban el pago por sus acciones y afrentas. Entre sus acciones se encuentran que aquellos que se han burlado de él sean retribuidos según sus acciones. Y en contraposición a sus enemigos, el salmista afirma que las personas que buscan al Señor deben gozarse y alegrarse. Los que aman la salvación divina afirman: engrandecido sea Dios. La presentación de estos dos grupos, los enemigos y los que buscan a Dios, revelan la división de la comunidad y la crisis interpersonal en la que se encontraba el salmista. Para el final, el versículo 5 dice: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. El salmo finaliza con dos temas de importancia. En primer lugar, se revela el estado anímico del salmista. Además, afirma su fe. De un lado, el poeta manifiesta su sentimiento profundo que lo caracteriza como una persona afligida y menesteroso. Se destaca de esta forma la depresión en la que se encontraba el poeta. Sin embargo, no es la crisis la que tiene la última palabra en el poeta, sino la manifestación de seguridad y esperanza. El Señor es su ayuda, el Señor es su libertador, es su apoyo y salvación, es su seguridad y su futuro. El último clamor del salmista es: Señor, no te detengas. La lectura de este salmo por parte de los creyentes debe poner de manifiesto la esperanza
que debe ser inherente en el creyente. Que aunque esté en medio de una situación de crisis externa e inmerso en depresión interna, la confianza en la palabra de Dios debe ser la que norme su vida, la que establezca su fe y desarrolle el ánimo para seguir adelante en el trabajo de Dios. La última palabra de Dios para los creyentes no es la desolación y el juicio, sino la esperanza y la liberación. El Señor responde siempre al clamor de la gente en necesidad y espera que los creyentes sigan su ejemplo. La declaración final: engrandecido sea el Señor, no debe ser más que una declaración sin sentido, sino el fundamento para el estilo de vida que contribuye destacadamente al bienestar de la humanidad. Que los enemigos sean avergonzados y confundidos. David mismo ruega para que los que regocijan su vida en las miserias que le suceden en su vida, vean que están equivocados. Vean que sus aseveraciones de que Dios no se compadece de su pueblo son equivocadas. Y que la liberación de la vida de David proviene de Dios. Y esto haga que sus enemigos también lleguen a glorificar el nombre de Dios. Y que la alegría en el pueblo de Dios contagie a todos aquellos que están cerca y que sea vergüenza para sus enemigos. David dice: no te detengas. Nos muestra David sí la desesperación, pero en su grito repite el ruego de David que había hecho ya en el versículo 1, para que Dios se apresure a socorrerlo. Y aún en su pánico y desesperación, David no se olvida de alabar a su Señor. Le recuerda al Señor que es la única fuente de fuerza, ayuda y salvación. Este pasaje nos hace recordar a aquellos dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Que eran mendigos, que estaban ciegos, que al escuchar que de lejos viene Jesús, animosamente se acercan y empiezan a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquella multitud que acompañaba a Jesús dice: cállate, no importunes al maestro. Los menosprecian, aún cuando habían estado al lado de Jesús. Lo desprecian cuando aún habían escuchado las enseñanzas del maestro. Desprecian a aquellos hombres. Pero eso hace que los ciegos griten aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Qué desean de mí? Y ellos claman, son directos, son enfáticos: queremos la vista. El Señor toca sus ojos y de inmediato aquellos hombres recobran la vista. Aquellos hombres estaban ciegos físicamente, pero no estaban ciegos
espiritualmente. Sabían que Dios habría de mandar a su Mesías, habría de mandar a su siervo. Y aquel maestro, aquel Hijo de Dios, se hizo siervo en aquel instante de esos ciegos y los sirvió. Restableció su vista. Habían obtenido la bendición de Dios de su vista. Y eso provocó que aquella ceguera espiritual que aquellos hombres tenían al no reconocer a Jesús pudieran ver espiritualmente. Estos mismos hombres clamaron Hosana, Hosana al Hijo de Dios cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Pudieron ver. Aquellos hombres ciegos físicamente recibieron la vista porque ya podían ver con los ojos espirituales que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Y lo reconocieron como tal, que recibieron las bendiciones de Dios. Nosotros también clamemos con este sentido de urgencia, con esta necesidad a flor de piel. La fe del salmista se pone de manifiesto en el hecho de que recurre a Dios. Es evidente que no queda lugar en su corazón para cuestionar la capacidad de Dios para ayudarlo. Su única pregunta es si la ayuda llegará a tiempo. Finalmente, aquellos dos ciegos que estaban sentados junto al camino escucharon que Jesús venía y apresuraron sus pasos. No sabían si tendrían la oportunidad nuevamente de encontrarse con Jesús, con el Mesías, con el escogido de parte de Dios. Sin lugar a dudas, muchas noches, muchos días, su oración fue: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y día tras día, año tras año, su oración era la misma. Y aquel día pudieron presentarse delante de Jesús y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Apresúrate a ayudarnos. Muéstranos tu amor. Y aquellos hombres pudieron obtener la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios. Apresúrate a socorrerme. Debe ser nuestra oración todos los días. Es un sollozo apresurado de una petición ansiosa. Es un sollozo apresurado de un corazón que espera. Socorre pronto. Debe ser nuestra oración. Cuando otros nos desilusionan y amenazan y nos sentimos vacíos, como si nos hubieran robado parte de nuestra vida. Cuando otros traicionan la confianza que hemos depositado en ellos. Cuando hemos sido quebrantados en nuestro espíritu. En esos momentos secos, vacíos, debemos unirnos al salmista y suplicar a Dios que se apresure a ayudarnos. Únicamente Él puede llenar nuestras vidas con su gozo. Junto con el salmista, deberíamos clamar: apresúrate a mí, oh Dios. Este salmo es una súplica de David para con Dios, para que apresurara su paso a ayudarle. Aún en ese momento de pánico, no se olvidó de alabar a Dios. La alabanza siempre es importante,
porque nos ayuda a recordar quién es Dios. A menudo nuestras oraciones están llenas de peticiones para nosotros y otros, y nos olvidamos de agradecer a Dios todo lo que ha hecho y adorarle por quien es Él. No tomemos a la ligera, ni tratemos como una máquina expendedora de bendiciones. Aún en medio de su temor, David alabó a Dios. Aquellos ciegos, aún en medio de su tristeza, de su dolor, de su abandono, acudieron con pasos firmes y con gargantas anhelantes delante de la presencia de Dios a recurrir a su misericordia. Recurramos nosotros hoy a la misericordia de Dios y pidamos que su amor se manifieste en nosotros. Que cada día sea nuestra oración: Señor, acude a liberarme. Acude, Señor, no detengas tu paso. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.